Glorificado sea el nombre del Señor, hermano, en esta mañana. Pues vamos a seguir, hermano, vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis, hermano. Estamos viendo el libro de Revelación. Le doy las gracias por todas las aportaciones que se han hecho, hermano. Sirven de edificación para cada uno de nosotros. Ya. Esta mañana vamos a seguir, hermano, vamos a terminar el mensaje a Pérgamo. Esta es la tercera iglesia, hermano, a lo cual las 7 cartas son dirigidas. En él miramos, hermano, como dice, el domingo pasado hubo una aportación buena, hermano, referente a lo que se hizo la pregunta, porque que a veces hay una inquietud en lo que se habla mucho referente al discernimiento, pero de una u otra manera se dejó establecido que ese es un don de Dios, hermano, y que nosotros lo tenemos que demandar, así como la sabiduría, porque nosotros podemos nacer, criarnos con una inteligencia que nosotros, todo el mundo nace con ella. Pero la inteligencia, usted sabe que es divina, como lo expuso en la última aportación del pastor, dice de que toda dádiva y todo don divino viene del Padre de las luces. En otras palabras, en Santiago lo leyó él y lo explicó muy bien. Yo me gozo, hermano, porque mire, aquí no hay una pregunta pequeña ni grande, sino que simplemente es una inquietud del Espíritu Santo para que nosotros entremos en comunión con él, hermano, ¿ya? Y así llegar a la verdad, porque ese es el propósito de nuestra vida, hermano. Estar en la verdad, y la verdad es Cristo, hermano. ¿Ya? Leímos prácticamente, hermano, de que le dice que esta pregunta llegó a conclusión, porque en una parte le dice que yo conozco tus obras y donde está el trono de Satanás. Este es el versículo 13 de Apocalipsis y el capítulo 2. Cuando llegamos a eso, a veces, hermano, somos llevados a lugares, le expliqué muy bien, influenciados por la dirección de un ministro o también un líder. Y simplemente, tal vez el propósito es bueno, hermano, pero nos vemos envueltos en algo en que nosotros desconocemos. Le expliqué muy bien de que este pastor nos llevaba a un lugar donde el sacerdote ahí o el ministro de ahí no tenía escrúpulos para prestar el altar que supuestamente era dedicado a Dios, para que llegaran personas a hacer su rito, cosas por el estilo, los jueves, simplemente con el objeto de, en otra palabra, él alquilaba el altar. Entonces, sin discernimiento nos íbamos a meter ahí, hermano. ¿Comprende? Pero a la hora de llegar, eso no es excusa en nuestras vidas, hermano, porque nosotros debemos de ser, dice la palabra, diligente. Nosotros tenemos que investigar, nosotros tenemos que saber. Es como cuando usted viene y dentro del internet, desde un principio el Espíritu Santo le dice que lo que está leyendo no es de cristiano. Ya, si usted o yo seguimos en eso, ya ahí pecamos sobreadvertidos. No tenemos ningún temor, hermano, porque eso es. Aquí donde dice el temor a Dios. A veces confundimos el temor con el terror y son cosas muy diferentes. ¿Ya? Entonces, esta persona dice, a pesar de que había el trono de Satanás, ahí había un remanente que se mantenía fiel. Y así sucede en la iglesia, donde Dios ha llamado y nos explicamos y nos metimos en diferentes situaciones donde uno es el que corrompe a los líderes. Uno es el que echa a perder al pastor. El pastor se acostumbra a andar entre al lago, esto y lo otro. Y me gustó la aportación del hermano Galo. Hermano, hay que hablar a veces. Y una de las aportaciones que es, como lo dice la palabra. Usted miró algo en el hermano y la realidad. Usted no tiene por qué venirlo a denigrar. Usted puede hablar con el hermano como lo dice la palabra, y eso lo trajo del ejemplo del hermano Galo.
Ya, porque nosotros estamos para edificar, no para destruir. Ya, y ahí es donde vamos a adentrar la lección. Esto dio cabida a una pregunta y después se desarrolló, porque ahí es donde el Espíritu Santo fluye, hermano. Ya, aquí sí como fluye en el gozo de una adoración, así como fluye en el gozo de los diferentes cores donde se manifiesta Él y donde unidos nos gozamos, así también fluye para darnos revelación y llevarnos, ¿me entiende?, a un punto donde nosotros aprendamos, hermano. Si el propósito es acercarnos cada día más a esa morada que el Señor nos tiene, hermano. El propósito no es resplandecer o llenarnos de una vanagloria, como dice la palabra. Por eso la palabra lo dice claramente y se lo dice a Timoteo. Dios no llama a un neófito. El neófito es llamado por el hombre. Los jueves como un cuadro de ajedrez donde los diferentes ministros en las diferentes denominaciones mueven gente adeptos a ella para lograr los propósitos o intereses personales. ¿Comprendemos eso, hermano? ¿Ya? Y ahí es cuando realmente el trono de Satanás entra, porque ya el altar que se dedicaba, ¿me entiendes?, a la oración de nuestro Señor Jesucristo, a la oración del Dios viviente, se cambia por algo desconocido. Por eso la palabra nos vive diciendo, escudriñá, ya, probá. Ya, porque entonces seguiríamos, ¿me entiendes?, en esas aportaciones en las cuales no nos edifican a nada, sino que nos acercan, ya, a que en esa iglesia o en esa denominación no se adore a Dios. Como habíamos tocado eso, me hicieron una pregunta que voy a tratar de contestarla. Yo ya la he explicado otras veces, pero es bueno porque tal vez viene alguien y desconoce ciertos pasajes de la Escritura o viene de una iglesia donde no había escuela dominical. Y la escuela dominical, hermano, reúne información y esclarecimiento de ciertas dudas que nosotros tenemos en nuestras vidas. Porque todos unidos aportamos a través de que el Espíritu Santo, como les vuelvo a repetir, fluye. La pregunta es la siguiente. Así como salió la pregunta esa que fue de una buena aportación el domingo pasado, dice que no se cree, o ella o él no cree, de que el trono de Satanás en un lugar donde ha sido apartado para Dios, pueda Dios permitir que reine el enemigo, o hablemoslo claramente, conocido como Satán o adversario. Ya, esto yo lo he explicado otras veces, hermano. Vamos a 1 Tesalonicenses, donde no es que Dios lo permite, sino que el que lo busca y lo encuentra es el que se mete en esa ventana. Porque déjeme decirle una cosa que nosotros no comprendemos, hermano. Espiritualmente nosotros, como nuestra lucha es contra carne ni sangre, ya, sino contra potestades, contra enemigos que se mueven en la tiniebla, invisible para nosotros. Es ahí donde nosotros tenemos que tener ojos espirituales, oídos espirituales, hermanos, y sobre todo una mente cautiva a Cristo, porque es de la única manera que nosotros podemos obtener y demandar ese preciado don que es el discernimiento. ¿Ya? En Tesalonicenses, hermanos, vamos a ir, ¿me permiten? Dice, la palabra perdón. Una de las cosas que nosotros hacemos, mire, hermano, cuando nosotros nos metemos en esos lugares donde no se adora a Dios, donde supuestamente vamos a una iglesia cristiana, porque este es lo que realmente nos lleva a visitarnos, a intercambiar. Es como cuando dimos aquella clase que era referente al yugo desigual. Yo te puedo decir que soy cristiano, ¿ya? Pero en el camino tú te vas a dar cuenta si yo verdaderamente soy cristiano.
en mi manera de comportarme allá afuera, tú te vas a dar cuenta. Si tú me miras como cristiano, que yo ando en lugares donde yo supuestamente no tengo por qué andar, porque yo debo de cuidar mi imagen y mi testimonio, déjame decirte una cosa. Yo soy de esos cristianos como los nicolaitas. ¿Qué eran los nicolaitas? Una secta, que vamos a ver más adelante en el versículo 15, que los cuales ellos influían en los hermanos que ya eran libres. Cuando hay que ver cuando alguien te lleva a una libertad donde se convierte en libertinaje. Déjame decirte, y es que no te lo van a decir plenamente así, abiertamente, sino que sutilmente te van a introducir esa manera. ¿Ya? Entonces por eso te dice la palabra que no podés unirte a yugo desigual. Porque en Amós lo dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo, la gente del mundo te mira. Entonces ya miran a ese cristianito, que es como los nicolaitas, que vive una vida libre. Y le voy a recordar, a mí me gusta hablar de la experiencia, porque las experiencias te llevan a una situación donde podés caer. Y como la intención es siempre enseñar, yo llegaba a una parte donde me ofrecían, pues usted sabe, de donde el Señor me había sacado. Ofrecían licor, droga, esto y lo otro. Y como yo siempre decía, no. Lo primero que me decían, ve, entonces ¿dónde está tu libertad en Cristo? Porque supuestamente quien me estaba diciendo eso era un cristiano. Y entonces ¿dónde está tu libertad en Cristo? ¿Dónde sos libre en Cristo? Si siempre vivías atado a esa esclavitud de aparentar. No de aparentar. Porque ahí es donde va a estar la equivocación del mundo. La santidad no se aparenta, hermano. La santidad se mira. La santidad se siente. La santidad fluye a través de aquellos que la buscan. Porque esto no es de un día para otro, hermano. Ya. De aquellos que cada día van edificados en esa santidad y saben, como dice la palabra, que sin santidad nadie verá a Cristo. Ya. Pero ¿de qué valdría mi vida, hermano? Si mi santidad, me entiende, me miran ustedes con una buena botella de licor, sentado en una mesa y con la Biblia abierta, porque estoy escudriñando la palabra, porque a eso me ha llevado la libertad que tengo. ¿Ah? ¿Comprende? Me gustó la aportación del líder de jóvenes el viernes. Pareciera que no estamos oyendo, pareciéramos que no estamos atentos a lo que se está diciendo. ¿Ya? Pero ahí donde viene, óigase bien, el libre albedrío. Pero el libre albedrío no es para que yo me convierta en un libertino. Eso eran los nicolaitas. Influían en el seno de la iglesia, dividían a los hermanos, porque ellos se consideraban libres y entonces influían en los hermanos que no era pecado comer de las cosas ofrecidas a los ídolos. ¿Ya? Porque mataban los animales y eso eran llevados al mercado. Entonces las personas venían, me imagino que estos nicolaitas a lo mejor tenían hasta algún negocio donde ellos vendían la misma carne. De esa manera, porque mire todo esto, el cambio de la doctrina, el cambio del evangelio de Cristo, lo que lo promueve primeramente es los cambios de intereses de la persona que está promoviendo esos cambios. ¿Ya? Porque no está siguiendo los lineamientos de la palabra, sino que está siguiendo sus propias conclusiones o concupiscencias, que son sus deseos. Y la mayoría, y no es de extrañarnos. El mismo Pablo dice, a verdad que hay algunos que predican a Cristo por... Entonces, ¿por qué nos vamos a extrañar, hermano? Es como estaba hablando con el hermano Rodomiro en esta semana. A veces nos extrañamos de que nadie quiera saber de Cristo en estos tiempos y nos afligimos y nos ponemos, que salimos ahí y nadie nos quiere agarrar el tratadito y al contrario, hasta sufre de desprecio porque realmente nadie quiere que se le acerque. Pero ¿acaso la palabra no dice en el capítulo 24 de Mateo que íbamos a estar como en los días de Noé? ¿Ah? ¿Y cuántas veces pasó Noé predicando 100 años construyendo esa arca?
Ajá, sí, gracias, porque pues, se fija que a mí me gusta esto. Ahí es donde estamos, ahí es donde estamos. Sí, 120 años hablándole a la gente. ¿Alguien aceptó? ¿Alguien le creyó? ¿Quiénes fueron los que realmente se montaron en esa barca, hermano? Lo mismo va a pasar con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Solo aquellos que están velando y que no bajan la guardia, esos son los que realmente, oiga bien, son los que van a gozar de las bendiciones espirituales que habla Apocalipsis. Porque a pesar de que sea un libro de juzgamiento, de revelación, también te dice los dones espirituales y también las promesas que tú vas a recibir. ¿Comprende? ¿Ya? Entonces, volviendo, hermano, estaba dando esta introducción porque a veces la Biblia no se mueve con nuestras propias conclusiones. Este es un libro que te lleva a la verdad, aunque te duela, aunque te triture los huesos, aunque sintas en la carne y te recuerde interiormente, porque cuando te duele la carne te recuerda interiormente de que tú estás en esa situación y que es necesario que te arrepintas. Porque una cosa que me llamó la atención de Pérgamo, esto es Pérgamo. No, es que voy a entrar a eso. Me dispensa de que a veces yo dilato, hermano. Pero es que a veces es ahí donde quiero que ustedes miren. Dice lo que es, cómo se dentra que una iglesia cambie la perfecta adoración y se descuide y visite lugares donde el trono de Dios se ha cambiado. En el capítulo número 2 de Tesalonicenses dice, en el capítulo número 2 de segunda dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, mire bien, estas van a ser señales claras. Usted no ande buscando señales, si las señales ya están. Las señales usted es lo único que tiene que discernirla, a pesar de que aburramos con esta palabra, es la única manera en que nosotros podemos discernir esas señales, porque las señales no nos van a seguir a nosotros, mentira es. Ni nosotros vamos a seguirla a ella, sino que las señales están claramente para los creyentes, los que escudriñan su palabra. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Muchos se aprovechaban de esto y se siguen aprovechando de esto. Y es ahí donde el apóstol Pablo advierte a través del Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Óigase bien, un hombre puede ser llamado en el camino perderse. Y simplemente, ¿por qué? Por la compañía o por los yugos desiguales. Entonces dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios. Oiga bien, que ahí donde comienza es el hombre, no es ninguna entidad, sino que el hombre abrió una ventana para que un espíritu de contradicción se meta en él, de que es un agente de Satanás, ni más ni menos, o Satanás mismo, y cambie su manera de pensar. ¿Y dónde va a estar en esto? En que ese hombre se va a vanagloriar él solo. Hay que tener cuidado cuando nos vanagloriamos, hermano. Hay que tener cuidado cuando a esa vanagloria se nos acerca alguien y nos dice, wow, soy un bárbaro. Predicame desde que vaya. Soy el segundo Billy Graham. No se la cree, hermano. Este es lo que viene, ¿me entiende? Preparándolo para la estocada final. Oiga, porque el Hijo de Dios no engaña con sutileza. El Hijo de Dios habla la verdad.
Me agradó que Dios te usara, porque Dios es el que lo usó. ¿Ok? Y ahí es donde se manifiesta la verdad entre los hermanos. Ya, no sutileza ni enamoramiento. Si no te estoy vendiendo nada, yo no necesito venderte la palabra. Ya, te enamoro cuando te quiero vender en la catamal. Que te digo que te vas a comer una catamal bueno. Me perdonan el ejemplo, hermano, pero esto es enamoramiento. En la verdad no necesitamos enamorar a nadie, sino hablar la verdad y gozarnos cuando son usados. Ahí donde sutilmente se abre una ventana para que le des cabida a otras cosas. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama de Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Este es capaz de decirte de que no hay otro intermediario entre Dios y él, entre Dios y tú, de que es Él. Y te lo dice así claramente. Si no estás preparado a decir, oh, es cierto, estás listo, junto con Él vas para el infierno, te guste o no te guste. Él dice, como haciéndose pasar por Dios. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Mire, esto no es nuevo. Mire que Pablo se lo vivía diciendo a esa iglesia. Ya, porque eso es lo que pasaba. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Es verdad que la gracia de Dios no se ha acabado, hermanos. Vivimos en la gracia, pero la gracia de Dios se manifiesta en que tiene un remanente fiel. En que ese remanente fiel no claudica. En que ese remanente fiel no se sostiene por su propia fuerza, sino que lo sostiene la fuerza de Dios, que es su Santo Espíritu. Ya, por eso lo detiene y no se manifiesta, pero se va a manifestar tarde o temprano. Porque va a llegar hasta un punto donde el Señor va a decir, como le dijo a Noé, hasta aquí nomás. Comenzaste a construir esa arca, si en el tiempo que tú te la construyes, alguien se arrepiente, se monta. El que no, va de viaje. Así va a pasar, hermano. Entonces dice, hasta que a su vez sea quitado, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor manifestará con el espíritu de su boca. Es aquí donde le habla de cuando miran al Señor y nos pone aquella imagen de que de su boca salía una espada de doble filo. Y eso es la palabra de Dios, hermano. Dice, y es su Santo Espíritu. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aquí es donde vamos a tener cuidado. No va a venir así manifiesta. A veces, mire, hermano, aquí a veces decimos que no se debe ya por la emoción y usted mira de que alguien se mueve, como que se malea. ¿Ah? No, hermano, no hay necesidad de malearnos, sino está hablando de que no seamos... Que tengamos cuidado con las emociones, porque las emociones nos pierden. Es aquel que usted ama a su hija o ama a su hijo, usted, ¿verdad? Usted le gustaría ver a su hijo con una mujer inicua, perdón, gracias por esa palabra. Pero le gustaría ver a su hijo con una mujer inicua, que lo lleve, me entiende, en otra palabra, que hasta lo mantiene comiendo de su mano, porque déjeme decirle, así hay mujeres. Y tal vez usted es una mujer dedicada a Dios. Y usted le dice a ese hombre lo que está pasando y él no mira. Ya, es lo mismo que pasa, hermano. Es lo mismo que pasa también con una hija. Ya, usted no quiere verlo en ese proceso. Usted sufre. Ya. ¿Por qué traigo esto, hermano? Porque a veces, hermano, estamos diciéndole las cosas y no miramos. Y más en la iglesia. Porque déjeme decir una cosa referente a la iglesia. Es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y dice la palabra en Efesios que ella va caminando con Cristo a la cabeza. Ya. Cuando va caminando con Cristo a la cabeza, déjeme decirle, todos esos miembros cuentan. Si uno se malea, todo el cuerpo se resiente. Y a esta iglesia le pasó lo mismo. Por unos poquitos que estaban cometiendo herejía,
A toda la iglesia el Señor la llama arrepiéntete. ¿Por qué razón? Porque es el cuerpo de Cristo, hermano. Ya, usted lo va a ver. Entonces dice, y entonces se manifestará aquel único a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero esto Dios les envía, oígase bien, mire bien. Yo les digo de que tengan cuidado con la emoción. Porque viene un poder engañoso. Entonces ahí donde está contestada la pregunta, aunque usted no crea que donde se adora a Dios, que donde a Dios se le tiene un lugar apartado para adorarlo, Dios permite, porque Dios no va a compartir su gloria con nadie. Si usted coquetea con un espíritu, yo coqueteo con un espíritu que no es de Dios, Dios me va a meter en ese engaño para que sufra las consecuencias. Léalo. Un poder engañoso para que crean la mentira, óigase bien. Hay que tener cuidado, a fin de que sean condenados por todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Se fijan? La misma palabra siempre nos ha dicho que no hay justicia si practicamos la injusticia. Eso es algo que no tiene relación. Practicamos la injusticia, ¿cómo vamos a ser justos? Podrán ser como mis primos, justos, de nombre. Pero más allá no pasaba. ¿Ya? Entonces te he explicado esto. Así es como el trono de Satanás entra en una iglesia, hermano. Por eso le dice, entonces, le sigue diciendo, yo conozco tus sueños de temor de Satanás, pero retiene mi nombre. Es ahí donde le digo el pequeño remanente. Retiene mi nombre y no ha negado mi fe ni aun en los días en que a ti, para mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Esto lo explicamos la vez pasada, simplemente estoy llevándolo a donde lo tengo que llevar. De ahí hablamos referente a la doctrina de Balaam. El problema de Balaam es que dice que en el versículo 15 vamos a entrar ahora. Le dice lo siguiente. Y también en Balaam él le dice, te lo oí reír a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Esto ya lo expliqué. Y a cometer fornicación. Voy a detenerme ahí un rato. Fornicación. Toda comunión fuera del Señor Jesucristo, toda oración donde no está dedicada a nuestro Señor es fornicación. Y de la única manera que a veces la vamos a ver es cuando nos salimos de la fornicación de la fornicación carnal de nosotros y nos metemos a la y nos metemos a la fornicación espiritual. ¿Cómo es eso? Dice usted. No entiendo, ¿cómo no? En la fornicación espiritual carnal usted puede estar viendo y mirar de que podemos decir de que alguien está en fornicación cuando, por ejemplo, en el aspecto está con alguien y no ha sido y solo están juntos. Es fácil verlo. No están casados, vaya, hablándolo ya en un lenguaje que entendemos todos los centroamericanos. Es fácil verlo. Fornicación. Alguien de que visite esos lugares donde se adora ídolos y él también es obligado a participar de eso, y ahí donde comienza también la fornicación. Pero entonces vamos a ver cómo es la fornicación espiritual de la cual está hablando aquí, porque eso es lo que le está diciendo. Y a cometer de cosas sacrificadas a los ídolos, ese es el 14, y a cometer fornicación. Se comete fornicación cuando se siguen ideologías o pensamientos ajenos a la doctrina de Dios. Sí, ¿verdad? Eso es fornicación. Pero entonces lo vamos a ver en Isaías. A ver cómo lo habla, porque Isaías nos dice una palabra referente a la fornicación y nos la enseña de la manera siguiente. En el versículo
número 1 de Isaías, y en el capítulo número 1 de Isaías y en el versículo 21, dice lo siguiente: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Y hace una pregunta antes de enviar. Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Ya, mírese bien cómo lo llama fornicación. ¿Por qué? Porque le dice una ciudad ramera infiel. Le está llamando aquí. ¿A quién está llamando el Señor así? ¿Ah? Sí, porque a Jerusalén, si usted mira el título, ahí dice juicio y redención de Jerusalén. Acuérdese bien de que el problema que tenía, porque está hablando de que esta gente seguía la doctrina de Balaam. Acuérdese que Balaam vino, como no logró el propósito por su codicia de maldecir al pueblo, le expliqué el domingo pasado, lo malaconsejó. Ya les dijo de que podían ser libres. ¿Y qué le había dicho el Señor? Al lugar que fuera no te me unas, yo es igual, ni te metas con las mujeres, ni las mujeres se metan con los hombres de ese lugar donde está. Va a matar absolutamente todo. Entonces es ahí donde se comete fornicación espiritual. Y ahora traigámoslo nosotros aquí, traigámoslo a este tiempo. ¿Cómo podríamos cometer nosotros fornicación espiritual? Muy sencillamente, hermano, cuando no hay comunión con Dios, ya, y estamos en lugares donde supuestamente volvemos a lo mismo, es dedicado a la oración de Dios. Usted va a tener testimonio, porque una de las cosas que ahora no tenían estos era el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo nos va a rearguir y nos va a enseñar que no estamos en un lugar donde nosotros deberíamos estar. Pero a veces simplemente nosotros seguimos a líderes que no tienen ese cuidado y siguen la doctrina de Balaam, por eso mismo, porque creen gozar de una libertad y nos llevan a cometer. Y entonces, mírenlo en Ezequiel, también lo tengo en Ezequiel, en el versículo 3 de Ezequiel y el capítulo, yo le hago esta investigación, hermano, para que de qué el Señor le está hablando a ella. Dice Ezequiel 3 y el versículo 27. Dice: mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirá, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Mírese bien, una de las cosas que va a haber donde se comete espiritual, donde se comete fornicación espiritual, no oír la palabra de Dios. Las veces que aquí el Espíritu Santo nos ha hablado y nosotros lo hemos puesto en el olvido y tal vez nos advierte de cosas, hermano, nosotros cometemos meterle, porque ¿con qué estamos fornicando? Estamos fornicando con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias conclusiones, más cuando hemos tenido la dirección del Espíritu Santo, porque déjeme decir, el Espíritu Santo no se manifiesta para solamente saltar, brincar, ¿ok? Se manifiesta con un propósito en nuestras vidas, así como se manifestó, ¿me entiende?, en hechos. Fue con un propósito, hermano, y así es, no es para que alguien se vanagloree, porque no, mira, que yo estuve aquí arriba y cómo se manifestó el Espíritu Santo, no viene para gloria. Ahí también cometemos fornicación espiritual porque le estamos dando la gloria al yo interno, en vez de dársela a, como decimos aquí, a uno más grande que el templo. Ya. Ahí es donde cometemos también fornicación espiritual y no nos damos cuenta porque nos llenamos de la vanagloria esa, que a quien no le gusta decir, wow, ¿cómo estás hablando? Vaya,
Mira cómo me pongo erizado. Ay, ya se siente uno de que tiene erizado a medio mundo. No, hombre. Démonos de cuento. Que esto no es de emociones. Esto es de justicia. Como se lo dice Pablo a Timoteo. Predica la sana palabra. Está presto para redarguir, para enseñar, para instruir. No, este solo vive redarguyendo. No, me tiene aburrido. Claro, la palabra te machaca, papá. ¿Qué quiere que haga yo? ¿Ah? Ya, la palabra viene y te enseña dónde te duele. ¿Por qué? Examinate, examíneme yo. ¿Por qué me duele esta porción de la palabra? La estoy viviendo yo. ¿Y qué? En vez de decir yo, gracias Señor, porque me está redarguyendo. Me está enseñando una parte de mi vida donde yo tengo que arrepentirme. No me pongo disgustado. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo mi propia concupiscencia. Mi deseo es permanecer todavía en eso. Y no me gusta que me redarguyan. ¿Comprende? Es ahí aunque no tengo problemas. ¿Ya? Pero por eso, el día que me muera te voy a dejar de decir lo mismo. Porque para esto son los dones. No para que yo me redarguya y va a venir a enseñar aquí a la iglesia. Sí, ¿cuánto me van a dar ese domingo? 500. Voy de viaje. Y esto duele también porque muchos viven de la palabra, hermano. ¿Comprende? No. Suficientemente es Dios para Él proveerme. Y hasta el día de ahora le doy la gracia que absolutamente Dios. Tengo más de lo que necesito. ¿Ah? Gracias a Dios, hermano. Ya. Cuando debiera ser todo lo contrario, porque ya cuando uno anda en esta edad, pues uno vive el retiro y eso es lo otro. Y antes era uno vivía de todo lo que podía hacer. Si había 60, 80 horas a la semana, wow, hay que trabajar las 80. Vamos a alcanzar esa meta dorada de $3,000. Por favor. Y después no te alcanzaba el billete. Pero ahora el billete te alcanza para todo. Entonces, ¿qué? A veces nos quejamos porque nos gusta quejarnos, hermano. Y no estamos viendo atrás de que Dios nos llena de bendiciones, hermano. Con solo estar aquí, hermano. ¿Ya? Entonces, estamos bien en eso, hermano. Entonces dice fornicación. ¿Qué enseñan a los nicolaitas? Le dice, por tanto arrepiente, dice, y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas lo que yo aborrezco. Esto se lo había dicho a la misma iglesia que es la primera a Éfeso. Porque en el versículo 6 de Éfeso, en el capítulo número 1, en el capítulo número 2 de Apocalipsis, y en el versículo 6 le dice, pero tiene esto, que aborrece la obra de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. Me voy a detener ahí, mírese bien. ¿Cuál era el pecado de Éfeso? El pecado de Éfeso era un pecado de intolerancia ruda y cruel. Ya, que había llegado hasta desdeñar hermanos simplemente por sospecha. Porque así es, a eso caemos cuando somos intolerantes. Ya, pero ¿sabe a qué nos lleva eso, hermano? La envidia. Mira a alguien de que está viviendo con $200 a la semana, wow, ya como que hay una espinita. ¿Y cómo hace para vivir con $200 a la semana? ¿Ah? Este debe estar en algo. Ese es el pensamiento humano, hermano. Pero el pensamiento cristiano es, vaya, la palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, pero como mi envidia no me hace ver de que ese es un hombre temeroso de Dios, no miro más otra cosa de que buscarle por qué, cómo vive con $200 a la semana. Ya. ¿Por qué? Tal vez yo me meto $2,000 y no me alcanza, mano. Son 8,000. Y tal vez aquel viene, oígase bien, y ahí es donde esto no gusta. Y tal vez aquel de aquellos 200 pesitos viene y aparte sus 20 pesitos para el Señor. Y el que gana 2,000 le da dolor aflojar $200 para ese Señor, y ahí hay la diferencia. Y ahí está la diferencia. ¿Comprende?
Así es, por eso es que de esa manera nosotros enseñamos el diezmo. No como una obligación, no como que te va a salvar, no. Sino mírenlo en el republicano y el publicano mírenlo bien. Ya, a veces me confundo porque como estoy aquí con los republicanos, hermano, vaya, no tengo nada en contra de los republicanos. Ya, pero la realidad es que el publicano y el fariseo no se van a gloriar del publicano. No podía ni ver al fariseo. Gracias al Señor que no soy como este. Mira que estamos aquí, hermano. A veces los pruebo para ver si realmente, y no es que saque el pie derecho porque quiero ver si están. O sea, que miren de que a veces los llevo donde yo quiero llevarlos. Pues les digo, mantengan la Biblia abierta y gracias, hermano. Ya, pero aquí, esta es la escuela dominical. Ya. Entonces dice, retiene a lo que, la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco. Mire, el Señor aborrecía. Efesios era intolerante con esta gente. No. Entonces venimos a Pérgamo, era todo lo contrario. El pecado de Pérgamo era la tolerancia e indiferencia hacia cierta conducta morales ejercidas, en lo cual la palabra nos advierte que es pecado ante nuestro Señor Jesucristo. Ya. Y no lo vi en muchas iglesias. En muchas iglesias regresemos al diezmo. Depende del diezmo de que usted dé, es intocable. Ahí donde el ejemplo que nos dio el hermano Rodomiro. Ahí donde viene el ministro, el pastor, y dice, un momento, usted no tiene nada que ver con eso, aquí el pastor soy yo. Si ese muchachito me lo quiere usted correr, olvídese, ese muchachito aquí aporta semanalmente tanto. Olvídese, y este hombre me entiende, tarde o temprano el Señor va a ejercer justicia en él. Él y él se van a ir al infierno. ¿Comprende? Porque esto no es de que me conviene. No, si está en una conducta, como decía el hermano Galo, me gustó la aportación. Usted viene, ama a su hermano, venga a decírselo. Oye, mira, yo te miré en esto. Te miré metiéndote ahí en la calle 8. Ya. Y ese carro no iba, ¿me entendés? A un centro no iba a una tienda de dólares. Así que cuidado, hermano. ¿sí? Yo simplemente te miré y no viene a agradecer. Gracias, mi hermano. Ahí usted demuestra que ama a su hermano. Primero no lo pone en evidencia, sino que ¿qué hacemos muchas veces? Venimos a corregir al hermano cuando ya se lo hemos dicho a toda la congregación. ¡Qué horrible! ¿Ah? ¿Dónde va a estar la justicia de Dios? Ahí. Ya después de que lo ha denigrado, lo ha ensuciado, lo ha arrastrado como aquel pañal viejo. ¿Ah? Viene a llamarle la atención. No, hermano. ¿Estará la justicia de Dios en usted o en mí? No. ¿Comprende? Pero ahí es la diferencia donde le dice, y también tiene a los que tiene la doctrina del nicolaitas lo que yo aborrezco. Entonces en Pérgamo vivían felices. No me toquen, es como aquel pastor o aquel ministro, como el líder tiene que decir, mire que cree usted que estoy en pecado. No, ve, vos no estás en pecado. El Señor tarde o temprano va a limpiar eso, pero tenés paciencia. Si no se sale ahí, va para el infierno, mi hermano. Ya. Sigue diciendo, en el 16, por tanto, aquí donde le dice, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ya, primero, el Señor viene y lo que hace en esa iglesia, al remanente que tiene, utiliza y pone a alguien, tanto al pastor como al líder o a la líder de damas o al líder de niños, a que traiga palabra. Y comienza aquella amonestación, porque Dios es un Dios justo. Por eso el salmista se lo dice claramente, que prefiere estar en el juicio de él antes que en el juicio del hombre. Ya. Pero entonces ahí es donde viene la espada y nos comienza, hermano, a redarguir. Pero ¿qué hacemos? La agarramos contra que él te está redarguyendo. La agarramos, mira este,
¿Quién sabe quién le vino con el chisme y ahora me lo está tirando desde allá, desde el altar? ¿Sí? Pues que le vino con el chisme. ¿Ah? Aquí, el Señor prácticamente es como aquello, arriero. Ahí van soltando la rienda. El día que te la jala, hermano, ese día llegó el día del Señor para ti, para mí, hermano. Porque Dios es justo. Y eso es lo que le dice ahí. Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete. Pero lo que me llama la atención ahí, de que eran unos pocos que tenían esta ideología, que seguían esta doctrina de Balaán. Pero él le dice a toda la iglesia, arrepiéntete. ¿Y sabe por qué? Por la que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si no, míralo en Efesios, se lo voy a enseñar, porque en Efesios lo dice claramente de qué manera dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esto es Efesios 4:11, que todo el mundo lo conoce. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Óigase bien, esto es como un trabajo de construcción donde los ingenieros hacen un planeamiento del edificio que se van a construir. Y cada uno hace una aportación dirigido por el Espíritu Santo para que se forme este cuerpo. Esto está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ya, que dice, ¿con qué? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. ¿Se fijan? Ese es el trabajo de los dones. Perfeccionar a cada uno hasta llegar cada miembro a una altura de la plenitud de Cristo. En eso usted va a ver la diferencia en una iglesia donde está el trono de Dios, donde se mueve su Santo Espíritu y donde su palabra, óigase bien, no es mutilada, donde su palabra no es retenida, porque no voy a hablar de esto porque aquí no me conviene. No, hermano, es ahí donde lo dice y sigue diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia el artimaña y el error. Esto lo estamos hablando, está hablando de los nicolaitas, hermano. Está hablando de los que llevaban la doctrina de Balaán. Ya, que en estos tiempos es lo que más abunda en la iglesia. Entonces dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. No le haga caso a esos ministros que le digan de que Él es el intermediario entre usted y Dios. Mejor huya de ahí, téngale miedo. Que Él y usted, o la persona que está en eso, ¿me entiende?, corren peligro, hermano. Porque dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y la palabra nos dice que la diferencia que iba a haber en su iglesia era en la manera en el amor que se tenieran los unos a los otros. ¿Ah? Entonces todo es, acuérdense bien que miramos la parte, que el problema que tenía Éfeso, no tenían amor. Él le reclama, tengo algo contra ti, le dice que has perdido tu primer amor. Ya, y es que el problema que es, cuando uno se vuelve, mire, radicalista en la palabra, uno se vuelve intolerante. ¿Y acaso no dice la palabra que nos vistamos como hijos de Dios? ¿Y qué es lo primero que nos llama? Ya, nos dice todo. El fruto de lo que es vestirse como hijo de Dios. Y una de las palabras dice tolerante. No es que va a coquetear con el pecado. Pero, hermano, el problema cuando nos volvemos radicalistas en la palabra, nos dejamos guiar atrás por sospecha. Y usted y yo no estamos aquí para sospechar de cada quien. Una cosa es que usted tenga pruebas, como la aportación que nos trajo el domingo pasado el hermano Galo.
Y la muestra que usted va a hacer en el amor cuando tiene una prueba, ir a donde el hermano y llamarlo a arrepentimiento o llamarlo a enderezamiento. Ya. Porque eso es ese es lo que tiene que hacer un hermano que ama a su hermano. Ya. Sigue diciendo. Entonces usted sabe muy bien que por eso es que le dice de que por tanto arrepiéntete y llama arrepentimiento a toda la iglesia, hermano. Por unos pocos. ¿Por qué? Porque, hermano, a veces nuestro orgullo, nuestro ego, no nos hace pedir perdón. Y tal vez eso es lo que el Señor está esperando de usted y de mí, para Él manifestarse con poder en nuestras vidas. Pero tenemos una área todavía en la cual nosotros no hemos podido ejercer eso. ¿Por qué? Eso es altivez, hermano. ¿Ya? Porque si tengo que pedirle perdón, yo se lo pido. ¿Ya? Y no un perdón, ¿me entiende? Simplemente hacerlo por hacerlo, sino con un perdón con dolor de corazón, hermano. Porque he faltado. ¿Acaso la palabra no me condena cuando digo de que si llamo fatuo a mi hermano, ya yo soy un homicida? Así me llama la palabra. Entonces por eso me llama arrepiéntete. ¿Y por qué? Porque somos un cuerpo de Cristo. Aquí no sufrimos todo proceso y toda enfermedad que pasa entre nosotros, hermano, todos lo sufrimos juntos, hermano. ¿Comprende? Y estamos ahí atentos en nuestras oraciones. Porque ¿qué me serviría que yo lo llamara a usted y le diría de que le tratara yo de dar consolación con mi poco vocabulario que tengo y no lo incluye en mi oración a usted? No estoy haciendo nada, hermano. Déjeme decirle, mis palabras quedaron como esas adulaciones de un vendedor, ya, que simplemente endulza y dice palabras bonitas para vender su mercancía, ya. Pero ese es el proceso que pasamos cada día, hermano. Sigue diciendo, aquí donde viene lo bonito, dice, el que tiene oído. Todo el mundo lo lee rápido esto, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La pregunta es, ¿por qué dice el que tiene oído? Porque lo primero que usted va a preguntarse cuando está leyendo esta palabra dice, ya, pero si todos tenemos oído. Mira lo que está diciendo la palabra, dice, el que tiene oído, y si todos tenemos oído. Esto oído, hermano. Si no te la ventanita abierta del Espíritu Santo, no se convierten en oídos espirituales. No oyen como oyó Samuel cuando oía la voz del Señor que decía, Samuel, Samuel. El hombre se despertaba en la noche, oía la voz. ¿Comprende? Así nosotros también. Si no tornamos nuestros oídos, si no cambiamos nuestra mente cautiva a Cristo, es cuando nosotros abrimos esas ventanas. Porque dice lo siguiente, el Señor primeramente dice que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré el maná escondido. Mire, hermano, voy a decirle esto. Bueno, esto es lo que me encanta a mí de las escuelas dominicales, ya. Y no me pongo malo, hermano, no, al contrario. Esto es lo que me hace cada día buscar como no descuidarme de ustedes, porque están atentos, están como la iglesia, no están como aquella ciudad de Tesalónica, están ahí como quien dice, oye, ¿qué pasó? Me dice, gracias mi hermano. Entonces porque dice que por esos 3 días él ataba a Pablo hasta que le metía todo lo que el Espíritu Santo le quería decir. Dice que tiene oído, oiga. Mire, cuando nosotros tenemos oídos espirituales, primero vamos a oír la palabra. Ya. La palabra, hermano, cuando viene un proceso a nuestras vidas. Lo que me encanta es que la palabra de Dios te lleva a ese proceso que tú y yo pasamos cuando oímos por primera vez la palabra de Dios.
Porque si usted sabe, la Biblia siempre está diciendo, oye lo que el Espíritu dice a la iglesia, pero también el Señor desde el Antiguo Testamento le decía, oye Israel. Israel no oía. Israel seguía su propio pensamiento. Así somos nosotros. El Antiguo Testamento me gusta, ¿me entiende? Cómo lo enfocó el Espíritu Santo a través de la Iglesia de Dios de la Profecía en la Denominación, cuando le dijo, ¿me entiende? De que el Espíritu Santo y el Nuevo Testamento para condición de vida. Mire, usted tiene que tomar ejemplo del Antiguo Testamento. Este pueblo era duro de servir, no oía. Cuando usted oye, lo primero que viene a su vida, el llamamiento del Señor. Pero si usted está esperando que el Señor venga y me diga, Ebenezer, no. El Señor me llamó desde el primer día cuando me hicieron la invitación de Él, que lo aceptara a Él como mi Salvador personal. ¿Acaso no hubo obstáculos en nuestras vidas que no lo aceptamos la primera vez que venimos? Pero el Señor insiste en nuestras vidas. Porque ahí donde yo les digo de Romanos en el capítulo número 8, y muchos no lo entienden, y se los vivo repitiendo. Capítulo número 8 de Romanos y el versículo 30 dice, y a lo que predestinó. Sí, aquí donde creo en la predestinación, pastor. Ya no que me predestinó, ¿me entiende? Para que yo sea cabeza y no cola. Eso es alguien de que viene y escondidamente vete una herejía de Balaam. ¿Por qué? Porque entonces usted le está negando lo que dice la palabra, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Niega una de las afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que le dice a usted es que usted es cabeza. No, hombre, aquí yo soy la cabeza, las colas son las que van a trabajar. Agárrese duro, que por ahí donde comienza. Ya. Entonces, no, sí, soy cabeza. Por favor, a mi esposa no me la ponga en la actividad, vaya. Pastor, esto no es ni indirecta para usted sabe por dónde vengo. Ya, porque así hemos sufrido nosotros como iglesia, usted lo sabe. Y entonces el hombre se cría un ambiente en el cual, ¿me entiende? Como que fuera la familia real. No, hermano. Todos somos llamados. Pero cuando viene y oímos nosotros, mire lo que viene. Usted va. Cuando usted, en ese versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, que venciere, le daré a comer el maná escondido. Entonces, pero me detengo ahí donde dice que oiga. Ahí donde miramos las promesas espirituales que hay de Dios en nuestras vidas. Mire lo primero que hace. Usted va a Ezequiel. Ezequiel estaba después de Jeremías, oiga, mi hermano. Ya. Ezequiel. Vamos a ir al capítulo 11. Vamos a ir al capítulo 11 y al versículo 19. Esta es la primera bendición o don espiritual que viene a nuestras vidas. Cuando nosotros abrimos el oído y cuando Dios vino a nuestras vidas. Ya. Mire esta ventana que se abre. Dice capítulo número 11 en el versículo 19. Y le daré un corazón. ¿No se acuerda cómo tenía usted el corazón antes de venir a los caminos de Cristo? Yo sí me acuerdo. Ok, y me acuerdo como que fue ayer. Ya, la honra y la gloria a Él. De que aquel corazón corrompido que tenía yo, que se dejaba guiar por su propia concupiscencia y deseo, Él lo cambió. Me dio un corazón nuevo, lo dice la palabra. Óigase bien. Y todo fue por oír, aunque me costó oír. Hubieron hermanos que le dieron a mi esposa, ¿me entiende?, el apoyo y me incluyeron en sus oraciones. Y un día pude venir a los caminos de Cristo, no por mí, porque a mí era lo menos que me interesaba, hermano. Vivía en la concupiscencia, mi corazón y mis deseos. Era un muerto, como me dijo la predicación de mi hermanita Allison. La gloria sea para yo era, como dice, un zombie, traducido al español, un muerto viviente. Y la palabra me llama así, porque era un muerto, pero era un vivo, pero estaba muerto, dice la palabra, antes que viniera mi Señor. Entonces me da un corazón, dice,
y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Óigase bien, mire bien. Por eso nunca entendemos y no creemos en Efesios cuando dice, a lo que a él vino, lo selló con su Santo Espíritu. Ya, pero aquí se repite la palabra. Por eso todo el Apocalipsis es una remembranza, porque ahí donde usted mira la conexión entre la palabra que se habló a lo antiguo, la palabra que se habló en el Nuevo Testamento y la palabra final que se está hablando para todos aquellos que están en la iglesia. Por eso les digo, nosotros nos identificamos qué iglesia queremos ser. Porque toda esta iglesia que usted está viendo aquí, usted se pone a analizar y va a ver imagen de iglesia que estamos viviendo en el presente. Dice, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. No teníamos un corazón de piedra, sí. Era duro. Era, el pecado lo tenía, ¿me entiende? Como aquel caucho, que son estas llantas que utilizan las llantas estas de 4 tracción, gruesa, usted sabe, así era, hermano. Era insensible, pero ¿a qué era insensible? Era insensible solo a las cosas materiales, a las cosas que producían placer, pero era insensible al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Por eso era un corazón duro. ¿Ya? Por eso es ahí donde le digo y leí con el Señor, con el pastor, cuando dice, a lo que predestinó a él también llamó. Eso dice el capítulo número 8 de Romanos 30. No es que me llamó para hacer cola ni cabeza, porque me llamó para ser hijo de Dios, porque eso lo dice. ¿Ya? Pero también dice que lo santificó por medio de su sangre preciosa, hermano. Porque es que a veces miran de que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hacia su cruz fue con un propósito. Y el propósito fue liberarnos de ese pecado, hermano, darnos libertad. Una libertad que nosotros debemos tener cuidado para no convertirla en libertinaje. Porque debo de cuidar mi salvación con mucho temor. No, esa doctrina que dice que usted ya es salvo, siempre es salvo, no se preocupe de más nada. Cásese 30 veces. Ya. Fácil. Entonces dice, y le daré un corazón de carne. Hasta entonces me dio un corazón, óigase bien, de carne. ¿Por qué de carne lo llama? Porque mire, hermano, tenía un corazón de piedra cuando vivía metido en mi pecado. Porque ¿cuál es el corazón de piedra? Aquel que tiene apatía por los demás. Un corazón de que no le interesa el sufrimiento ni los problemas de las demás. Un corazón que se vuelve egoísta, que dice, no, primero yo, después yo y por último yo. ¿Cuántas veces usted ha oído esa palabra? ¿Ah? Ese es un corazón de piedra. Porque ¿cómo no voy a ser sensible a la gente que me rodea? A mis hermanos en la iglesia. ¿Ya? Todos pasamos, pues si usted tiene una aflicción, yo me uno a esa aflicción. Ya, tal vez no oirá de mí palabra halagadora ni esto o lo otro, pero sí yo le aseguro que está incluido en esa oración que nosotros hacemos todos los días. Ya, y que el Señor dice de que Él contesta a través de todos sus santos. ¿Ok? Porque eso es. ¿Usted me levantó la mano, hermana María? Dígame. Sabe que yo le doy gracias a Dios siempre. Y por eso es que yo soy tan agradecida con mi Señor y lo amo tanto. Usted se recuerda una vez, y le damos gracias a Dios por mi esposa, porque a todos sus hijos, todo el que entraba a la casa no se iba sin la palabra. Un día, no sé si usted se recuerda, cuando él estaba hablando a usted, y le estaba hablando la palabra y fue una palabra fuerte, y entonces usted le contestó, no, yo no, siempre está diciendo lo mismo, pero yo no soy como usted, yo no soy como fue usted. Entonces yo inmediatamente le dije a usted
Y primeramente, como le digo, le doy gracias a Dios porque de lo vil y menospreciado, le digo yo, Señor, cogiste a mi hijo. Y entonces tú le dijiste, porque yo no fui como usted. Entonces yo le dije, mire, usted se me va de aquí. Y usted no va a volver a la casa. Yo no sé si se recuerda. Usted no va a volver a la casa porque a usted le falta el respeto a su papá. Su papá, no sé cómo lo está comparando, pero fue un hombre responsable con usted. El que le esté diciendo la palabra, usted se disgusta, pero usted le ha faltado el respeto a su papá y se va de aquí y no vuelve. Yo creo que usted tal vez se le olvidó eso. Pero le damos gracias a Dios, hermano, no es la misericordia de Dios que nos ha sacado de lo que éramos. Amén. Y le doy gracias a Dios por mi esposo, porque él, como era él, firme. Aún con todo, a él no se andaba que por mí, porque yo era su esposa, era más fácil, era más débil y decirme las cosas. No, él era parejo con todo, con sus hijos, con el que llegaba a la casa. Y mi pastor sabe bien que Juan nunca callaba. A todo el que llegaba, Juan le hablaba la palabra, le gustara o no. Eso es, mi hermano, el Señor. Hoy le doy gracias infinitas a Dios y le digo siempre gracias, Señor, porque de lo vil y menospreciado tú sacaste a mi hijo y lo tomaste en cuenta. La gloria y la honra sea para mi Cristo. Dios le bendiga. Amén. Glorificado sea el nombre del Señor. Hermano, déjeme decirle que lo único que yo le puedo decir, y una vez lo estaba platicando con mi esposa, en mi vida pasada, hermano, bueno, yo nunca le falté a mi papá, le levanté la mano, nunca le dije mala palabra y cosas por el estilo. Pero, como es cierto, hermano, mi papá mucho irritaba hablando del Señor. Pero eso uno no lo entendía. Y yo siendo su hijo, hermano. ¿Por qué? Porque siempre me vivía diciendo de que saliera de las malas compañías, esa droga, cosas por el estilo, aunque no me la decía porque nunca me dijo de eso, ya. Pero entonces, cuando nosotros estamos en nuestro propio concupiscencia, en nuestros propios deseos, nosotros no atendemos exhortaciones en nuestras vidas, hermana, ya. Hasta que viene el Espíritu Santo en nuestras vidas, como yo se lo estoy enseñando. Primero dice el Señor, uno de los dones espirituales que da es el cambio de corazón, como lo leímos en Ezequiel. Tenía un corazón de piedra. Y así éramos todos antes de venir a los caminos de Cristo, hermano. Ya. Y lo primero que hacemos, ¿qué hacemos? Culpamos de nuestros fracasos y de cosas por el estilo, tal vez a nuestros padres. Y nuestros padres, ¿me entienden? Lo que buscaron para nosotros fue lo mejor. Pero nosotros no lo entendíamos. Nosotros lo venimos a entender hasta que tenemos nuestros propios hijos y nos acordamos de aquella advertencia. Gracias a Dios le damos porque el Señor me alcanzó, hermano. Pero de eso es la manera, era rebelde en el aspecto, sí, a mí me hicieron el llamamiento para aceptar a nuestro Señor Jesucristo como 6, 5, 7 veces, hermano. ¿Comprende? No hay excusa para eso, simplemente como dice la palabra, como lo dice en Ezequiel en el capítulo 11, 19, te daré un corazón nuevo. Y ese es el corazón nuevo que el Señor nos ha dado, hermano. Ya, porque ahora todos aquellos que lo conocieron a usted como malandrín, como alguien, me entiende, que tal vez, porque malandrín no significa que sea usted un ladrón, que sea usted un homicida, pero malandrín era ese que usted se cernía o se guiaba por su propio pensamiento. Ahora usted lo guía y lo dirige en la luz de Cristo, hermano. Y entonces es el cambio que todos miran en su vida, ¿comprende? Porque todo se transforma, ¿ya? Y gracias por esa aportación, hermano, siempre estamos en lo mismo. Lo segundo, dice, cuando usted viene y tiene oído, como le dice aquí a Pérgamo, viene lo segundo, dice, y un descanso espiritual.
Primero le vino un corazón nuevo, después le viene un descanso espiritual. Mire, hermano, ¿por qué le digo esto? ¿No recuerda usted antes de venir a nuestro Señor Jesucristo que todo problema se devolvía a usted un mundo? ¿O no? ¿O no lo recuerdo? Vaya, no se le volvía, ¿me entiende? Algo que buscaba la manera como luchar. Dice la palabra, usted va a Mateo 11, 28 y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Entonces ahí es donde viene un descanso en nuestra vida, hermano. Cuando nosotros aceptamos también a nuestro Señor Jesucristo, cuando ejercemos eso que dice, que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Ya, viene un descanso espiritual, hermano. Porque ahora yo le aseguro, cualquier problema que venga a su vida, puede ser hasta ese problema, hasta para causarle tribulación, quitarle la paz, quitarle el desasosiego. Pero si usted está rendido a Cristo, usted tiene un bálsamo que no lo tiene el mundo de afuera, hermano. Esa es la diferencia. Porque ya esos problemas vienen y es ahí donde, mire, hermano, mire, mi hermano, de que así como mi padre, usted sabe, nos hablaba, me acuerdo que de todo me acuerdo, a veces mi padre se venía a la iglesia y yo me instalaba ahí en la sala, ¿me entiende? Con un recio, una manga larga, tranquilo, aprovechaba que no estaba mi papá ni mi mamá en la casa. Yo estoy hablando del año 84 y lo tengo tan presente y no lo digo, lo digo, ¿me entiende? Porque así somos los hijos, hermano. Aprovechamos cuando los padres no están o se descuidan para uno hacer de lo suyo, y más cuando está en el mundo. Por favor, hermano, esto se los digo de una manera de edificación. Y él cuando llegaba, ya con solo tirarme la mirada, yo ya agarraba la manga, me iba al fondo al cuarto. Ya salía de la sala porque yo ya sabía que venía la reprimenda. Y eso es lo que no nos gusta, hermano. Que nos tenga cada rato diciendo, oye, deja eso. Eso no te va a traer ni nada por el estilo. No, que dice la tercera. Y el Espíritu Santo. Muchas veces, mire lo que no tuvo el pueblo antiguo, sino el cuerpo de Cristo ahora. El Espíritu Santo cuando tiene oído. Porque cuando usted va a Lucas, ya vamos a terminar, hermano. Cuando usted va a Lucas, al capítulo número 11, y el versículo 13, dice: pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuando más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pidan. ¿Se fija? El don de discernimiento no lo adquieren más que pidiéndolo, hermano. El Espíritu Santo también. Esto no es como, yo lo enseño de esta manera, no se me ponga, que no se le meta la malaria en el corazón. ¿Está bueno eso? Porque antes se enseñaban en la iglesia que se le daba como más credibilidad a lo que uno hacía para obtener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a veces creíamos que si me metía mis 15 días en ayuno y oración, era así como lo obtenía, hermano. ¿Y qué pasaba después? Andaba diciéndole a todo el mundo, metiendo, no, es que me metí 40 días en ayuno y oración. No le daba la credibilidad que sea un regalo, una dádiva de Dios, ya, sino que le daba énfasis a la obra que yo había realizado, que eran los 41 en oración, muchachos. Y ese es el peligro que corremos a veces, hermano, de no ver los dones espirituales porque están ahí. Y son los primeros que vienen a nuestra vida. Porque ahora usted goza de un Espíritu Santo, de que Él le advierte como un sensor cuando usted se está cambiando de los caminos, se está saliendo de los caminos del Señor. Pero ¿qué hacemos? Depende de lo que estemos. Porque acuérdese bien que el pecado cautiva. El pecado seduce. El pecado, ¿me entiende? Hacemos aquello que nos gusta, nos atrae. Y cuando hacemos eso, es difícil tener oído para escuchar las amonestaciones y las exhortaciones que a cada rato nos envía nuestro Señor. Por último, dice, vida eterna.
Con usted tener oído, todos estos beneficios se alcanzan, hermano. Por eso le dice a la iglesia, Apocalipsis, en el versículo 17 de Pérgamo, terminando, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ya. En el versículo de Juan 10 y el capítulo 28, dice lo siguiente: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mire, hermano, esta es la promesa más grande. Murieron y van a estar ahí en el Seol, donde estarán siempre. Ya. Pero la promesa que nosotros tenemos es una promesa de vida eterna, hermano. Y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mire clase de promesa, hermano. A veces lo que pasa es que para nuestra mente infinita no es imposible nosotros aceptar una vida eterna. Porque ¿qué es lo primero que viene a nuestra vida? La comparamos con una vida material que vivimos en este mundo. Y al verla de esa manera, a usted, a esta mente infinita, le dice: es imposible que nosotros tengamos una vida eterna. Pues aunque no lo crea, hermano, ya en nuestra mente finita, óigase bien, tenemos un lugar hasta donde podemos llegar, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces por eso les dice, y aquí los voy a dejar, les daré una piedrecita blanca. Primero le dice: a que venciere daré a comer del maná escondido. ¿Qué le habla el maná escondido? Acuérdese bien, cuando usted va a Éxodo, al versículo 16, una de las condiciones que tenía, ¿cómo le llamaban aquello que se le cayó? Que cuando se caen, que uno de los güeyes llevaban la carreta y se cae y la toca. Y el que la tocó murió. ¿Ah? Sí, no, pero el arca. En el arca había una parte de la porción del maná que había dado de comer a los israelitas en el desierto. Y de eso le está hablando aquí el Señor, porque le dice: daré a comer el maná escondido. Entonces cuando usted oiga esto, es lo mismo que le digo. Aquí está haciendo un simbolismo del Antiguo Testamento. Cuando usted vamos a verlo en Éxodo 16. En Éxodo 16 le dice eso, que le va a dar de Éxodo 16 en el versículo 32 y 34. Dice 32, y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado, llenar un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo a Moisés a Aarón: toma una vasija y con ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Entonces aquí el simbolismo que da de la misma alimentación que le dio en tiempo al pueblo de Israel cuando estaba pasando por una hambre extrema. Aquí esto está reservado para que nosotros no tengamos hambre más jamás. Por eso dice que en la Nueva Jerusalén ahí ya no va a haber ni sol ni luna, porque el resplandor de la gloria de nuestro Dios dice que la va a alumbrar día y noche. ¿Se fija? Entonces cuando usted lo mira de esta manera, nos enfrascamos en Hebreo, en el capítulo número 9. Váyase a Hebreo para terminar esta parte, en el capítulo número 9 y el versículo 24. Dice, Hebreo, perdón, déjeme ir a mi laptop. No, Hebreos 9, 24, 9, 4, mi hermano. Sí, Hebreos 9, 4. Le dice lo siguiente: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por toda parte, y en la que estaba una urna del oro que contenía el maná, la vara de Aarón y que reverdeció, y las tablas del pacto. De esto le está dando aquí, que le dice: y te daré a comer del maná escondido.
Ahora le dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, al cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Mire, en el tiempo antiguo las piedras blancas significaban absolución, y las piedras negras significaban condenación. Porque por medio de esto, los juicios que se ejercían en lo antiguo era de que cuando el jurado sacaba una piedra blanca, era absuelto el que estaba siendo juzgado. Y cuando era piedra blanca, no, cuando era piedra negra, era condenado. Aquí el Señor, Él está enseñando una imagen y está metiendo un simbolismo de el pase que nosotros vamos a tener, óigase bien, para las fiestas de las bodas del Cordero, hermano. Porque más adelante se lo voy a explicar en el capítulo número 19 de Apocalipsis. Ya, todo aquello, óigase bien, de que vamos a tener entrada a la boda del Cordero, vamos a llevar un nombre nuevo que solo Él conoce, y usted lo va a conocer cuando usted le sea entregado el simbolismo que es. Que Dios me lo guarde, que Dios me lo bendiga, y hasta el otro domingo, primeramente Dios.